Rubro bienes de uso o también llamado por las normas internacionales de información financiera NIF, propiedades, plantas y equipo. Concepto. Son aquellos bienes tangibles que la empresa adquiere o produce con el objeto de ser utilizados en la actividad principal del ente y no están destinados a la venta. Sus características principales son: 1. Son bienes tangibles, es decir, corpóreos. 2. Deben estar afectados al cumplimiento del objeto principal del ente. 3. Su permanencia dentro del activo de la empresa debe ser superior a un año, es decir, que deben ser relativamente constante e inmovilizado. 4. Se lo debe haber adquirido o producido con la intención de ser utilizado dentro de la empresa y no con la intención de su reventa. Clasificación. A. Bienes sujetos a depreciación o amortización. Por ejemplo, muebles y útiles, rodados, edificios, maquinarias, instalaciones, etc. B. Bienes no sujetos a depreciación ni a agotamiento, por ejemplo, los terrenos. C. Bienes sujetos a agotamiento o extinción, por ejemplo, las minas, canteras, yacimientos, bosques, manantiales, etc. Valor de origen o incorporación al patrimonio. Para determinar el valor de origen o incorporación al patrimonio, nos guiaremos por la siguiente regla: precio de compra contado más gastos necesarios para poner al bien en condiciones de operatividad económica, es decir, que el bien esté en condiciones de generar ingresos. Por ejemplo, desmontes, nivelación, fletes, seguros, derechos aduaneros, comisiones por compra, gastos de escrituración, gastos de puesta a punto, patentamiento, gastos de habilitación, gastos de instalación, etc. Los intereses que se pagan por la financiación de la compra no forman parte del valor de origen de los bienes que se adquieren, salvo que pudieran existir circunstancias de orden público o bienes que demanden un proceso de construcción o producción prolongada en el tiempo. Registración de la compra de un bien de uso. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que se compra una combi para el traslado de los pasajeros del hotel en la suma de 150.000 pesos, los que se abonan 50.000 con cheque del Banco Río, y por el saldo se firma un pagaré a 120 días al que se le cargan 5.000 pesos de intereses. El asiento que generaría la operación sería activo más en el debe rodados por 150.000, valor de lo que sería el valor de contado, reguladora del pasivo en el debe, intereses negativos a devengar por 5.000, y en el haber tendríamos un activo que disminuye, Banco Río, por la parte que pagamos con cheque de 50.000, y un pasivo que aumenta por el pagaré que firmamos de 105.000, en el cual se incluyen los intereses. Como verán aquí, los 5.000 pesos de intereses no forman parte del valor de origen del bien. Luego, se abonan en efectivo patentamientos del vehículo por 10.000 pesos. Para que nosotros podamos andar en la calle con ese vehículo, tiene que estar patentado a nombre del ente que lo adquirió. Por consiguiente, es un gasto necesario y por lo tanto se capitaliza al valor de origen del bien, generando el asiento activo más rodados por 10.000 a caja por 10.000. Y como también para poder circular con pasajeros tenemos que tener la habilitación de la CNRT, abonamos con cheque del Banco Río la suma de 12.000 pesos en concepto de habilitación. Gasto este que también forma parte del valor de origen del rodado y se capitaliza, haciendo el siguiente asiento: activo más rodados 12.000 a activo menos Banco Río cuenta corriente 12.000. Una vez que hayamos determinado correctamente el valor de origen, el cual es muy importante hacerlo
motivo por el cual lo veremos más adelante, procederemos a tener erogaciones sobre el bien y que las podemos clasificar de distintas categorías. Entonces vamos a saber que hay tres tipos de erogaciones que se realizan sobre un bien de uso con posterioridad a la determinación de su valor de origen. Primero, gastos de mantenimiento. Estas erogaciones se realizan para mantener o conservar la capacidad operativa de servicio en condiciones óptimas de funcionamiento del bien. Dicha erogación se computa como una cuenta resultado negativo, una pérdida. Modo de ejemplo de esas erogaciones podríamos decir que sería una puesta a punto, un cambio de aceite, cambio de pastillas de freno, etc. Y el asiento sería resultado negativo debitado gastos de mantenimiento 1500 a un activo que disminuye acreditado caja por 1500. El segundo grupo de erogaciones estaría dadas por las llamadas gastos de reparación. Estas erogaciones se realizan para restablecer el normal funcionamiento del bien, el cual se viera dañado por alguna rotura o desgaste de materiales, quedando sin factibilidad de uso. Dicha erogación se computa como una cuenta de resultado negativo, también como una pérdida. A modo de ejemplo diríamos gastos de reparación de tren delantero, cambio de bomba de agua, reparación de dirección hidráulica, y el asiento que generaría sería resultado negativo, gastos de reparación a caja por 1500. El tercer tipo de erogaciones son las que se conocen como mejoras. Estas erogaciones, para considerarse una mejora, lo cual significa que se capitalizan al valor de origen del bien, deben cumplir alguna de las siguientes situaciones. 1. Prolongar la vida útil del bien. Por ejemplo, realizar una rectificación de motor de manera tal que prolongamos en kilómetros su vida útil. 2. Dar mayor capacidad de producción al bien, alargar el chasis para dar mayor capacidad de carga, construir o ampliar más el edificio, etc. 3. Dar mayor valor económico al bien, por ejemplo, colocar una caja térmica, colocar un equipo de aire acondicionado, etc. A modo de ejemplo diremos, se instala en la camioneta de reparto de mercaderías un equipo de GNC para darle mayor autonomía de movimiento en el servicio de entregas. Valor del equipo 6.000, gastos de instalación 1.500. Entonces el asiento quedaría activo más rodados por 7.500 a caja por 7.500. Y aquí hemos llegado a uno de los temas más importantes de este rubro, que son los que se conocen como depreciación o amortización. Estos dos términos, que suelen usarse en contabilidad como sinónimo, aunque son claramente diferentes los conceptos que obtenemos del diccionario de la Real Academia Española. Analicemos este tema. Depreciación. ¿Qué nos dice la Real Academia Española? Es la disminución del valor del precio de una cosa, ya sea con relación al que tenía antes, ya comparándola con otras de su clase. Y con respecto a amortización, la Real Academia Española tiene dos acepciones. Primera acepción, acción y efecto de amortizar. Segunda acepción, que es la que nos interesa, redimir o extinguir el capital de un censo, préstamo o deuda, y recuperar o compensar los fondos invertidos en alguna empresa. El primer concepto de depreciación podemos decir que se adapta mucho mejor a un criterio de evaluación económica, el cual conceptualizaría de la siguiente manera el hecho. La depreciación es la pérdida de valor que sufre un bien por las siguientes causas. El uso, un bien a medida que es usado pierde valor por el desgaste que sufre. Segunda, el paso del tiempo. El paso del tiempo hace que un bien pierda valor por los modelos nuevos que aparecen. Tercera, la obsolescencia, que a su vez puede ser técnica o patrimonial. El bien pierde valor de realización en la obsolescencia técnica por uno nuevo que apareció en el mercado. Esto se da mucho con la tecnología, de lo cual las generaciones jóvenes conocen bastante.
Y la obsolescencia patrimonial, el mercado ya no acepta los bienes producidos por este activo y por lo tanto el bien pierde valor de realización. ¿Cómo calcular las amortizaciones o depreciaciones? Para proceder al cálculo de la depreciación, primero será necesario determinar y conocer con precisión los siguientes conceptos. A. Valor de origen. Como ya dijimos, este es el valor de incorporación al patrimonio para que comience a generar ingresos. De ahí la importancia que tiene de hacer el buen cálculo del valor de origen, pues es la inversión que los propietarios van a querer recuperar en algún momento. 2. Valor de recupero o rezago. El valor de recupero o rezago es el valor de realización que la empresa espera obtener cuando llegue el fin de la vida útil del bien. Y años de vida útil, es decir, los años que se asignan al bien como elemento de provecho para la empresa o las unidades de utilidad económica que se le asignan al mismo. Básicamente podemos decir que hay dos formas de cálculo de las depreciaciones: en función de los años de vida útil o en función de la producción total. Si nos manejamos con los años de vida útil, vamos a poder tener a su vez tres sistemas de cálculo: línea recta o constante, línea creciente por dígitos o línea decreciente por dígitos. Mientras que si nos manejamos en función de la producción total, vamos a tener dos formas de cálculo: unidades de producción o horas de trabajo, kilómetros, horas de vuelo, etc. Vamos a ver ahora cómo calculamos la cuota de amortización anual con un sistema lineal o constante en función del tiempo. Para ello debemos tener los tres valores que habíamos mencionado antes: valor de origen, en nuestro caso 240.000 pesos, valor de recupero 40.000, años de vida útil 5 años. Entonces, si hacemos una línea temporal, vamos a ver que la amortización va a ser constante, como lo dice el sistema, a lo largo de 5 años. Cada año vamos a tener la misma pérdida de valor que sufre el bien. Para ello aplicaremos la fórmula valor de origen menos valor de recupero sobre años de vida útil. En nuestro caso, 240.000 menos 40.000 dividido 5 me va a dar 40.000 pesos. Y el asiento que me genera esto es, como decimos que es una pérdida de valor, la cuenta de resultado negativo la vamos a llamar amortización de bienes de uso por 40.000. Podríamos utilizar el término depreciación, también podríamos utilizarlo. Y en el haber, en lugar de dar de baja bienes de uso, el bien de uso porque no se está vendiendo, sino que le estamos queriendo restar valor, vamos a usar una cuenta reguladora del activo que la vamos a llamar amortización acumulada de bienes de uso. Aquí exponemos el cuadro de la evolución de esas amortizaciones. Tenemos 5 columnas: la primera del periodo, la segunda con el valor de origen que se mantiene igual durante los 5 años, salvo que hubiéramos hecho alguna mejora, pero en este caso no fue. La tercera con las amortizaciones del ejercicio de 40.000 pesos, que también se mantiene constante o lineal. La cuarta, la amortización acumulada, que como vemos en el primer año fue de 40.000, en el segundo de 80.000, tercero 120.000 y así sucesivamente, se van sumando. Y la última, el valor residual o contable, que en el primer año es 200.000 y este valor se obtiene de restarle al valor de origen las amortizaciones acumuladas. De manera tal que llegamos al último año con un valor residual o contable de 40.000, que es el famoso valor de recupero o rezago que no ha sido amortizado y esperamos recuperar en la venta. A modo de exposición contable nos quedaría que en el ejercicio número 1 teníamos un valor de origen de 240.000, le restamos 40.000 de amortización acumulada por la del primer ejercicio, quedándonos un valor residual de 200.000. En el segundo ejercicio teníamos el mismo valor de origen, 240.000, pero ya las amortizaciones acumuladas, como han pasado 2 años y eran 40.000 pesos anuales, ya son acumuladas por 80.000
y nos queda un valor residual de 160.000. Aquí aparece un nuevo concepto a tener en cuenta, el cual es valor residual o contable. Ojo, no hay que confundir valor residual con el valor de recupero. El valor residual o contable es aquel que surge de la diferencia entre el valor de origen y las amortizaciones acumuladas. Estos dos valores solamente se igualarán al término de la vida útil del bien. Siguiendo con el cálculo de las depreciaciones por el sistema en función del uso del tiempo, pasamos ahora al sistema decreciente por dígitos. Los que sostienen este sistema dicen que en el primer año de vida útil del bien, el bien sufre poco desgaste, por eso hay que registrar ese desgaste mínimo. Y a medida que va pasando el tiempo, va aumentando el desgaste, por consiguiente es prudente ir aumentando esa amortización. Para el cálculo vamos a hacer lo siguiente. Sumamos los dígitos de los años de vida útil que le hemos dado. Si decimos que tiene 5 años, sumamos 1 más 2 más 3 más 4 más 5, eso nos da un total de 15, y en el primer año de amortización vamos a hacer 240.000 valor de origen menos valor de recupero 40.000 por 1 sobre 15 avos. Y en el segundo año vamos a hacer lo mismo, pero por 2 sobre 15 avos. Como vemos, la amortización del segundo año es diferente a la del primero porque se duplicó, y el asiento que vamos a contabilizar es resultado negativo, amortización de bienes de uso, a amortización acumulada de bienes de uso. Si lo exponemos en el cuadro de la evolución de las amortizaciones, vamos a ir viendo claramente cómo con un sistema creciente va en el primer año 13.333, en el segundo 26.667 y así sucesivamente hasta llegar al último año, que es donde supuestamente mayor desgaste ha sufrido el bien, con una amortización de 66.667. Pero el valor residual o contable a fin del ejercicio es el mismo, 40.000, que era lo que no habíamos amortizado porque esperábamos recuperar el valor del bien con su venta. Ahora bien, hay quienes dicen, bueno, pero sí, momentito, si usted me dice que en el primer año del ejercicio es cuando menos desgaste sufre, lo amortiza menos. Pero también es cierto que durante ese primer año de vida, cuando el bien está pleno, genera mayor ingresos. ¿Por qué no cargar la mayor depreciación en ese primer año cuando hay mayores ingresos? Y así no se va a notar tanto la diferencia, y que cuando lleguemos al último año, que los ingresos van a ser mínimos, carguemos la mínima amortización. Por eso el sistema lo haríamos creciente, y el mecanismo básicamente es lo mismo, sumamos los dígitos, pero en lugar del primer año hacerlo al valor amortizable que surge del valor de origen menos el valor de recupero, multiplicarlo por 1,5, lo multiplicaríamos por 5 quinceavos, en el segundo por 4 quinceavos y así sucesivamente. Como vemos, entonces se invertiría el cuadro. Acá está expuesto como en el primer año amortizamos 66.667, 53.000 en el segundo, y llegamos al último año con la mínima amortización de 13.000. Pero el valor residual es 40.000, que es lo que no hemos amortizado. Y el cálculo de la depreciación en función de unidades de trabajo u horas de trabajo, básicamente la forma de cálculo es la misma que con las de tiempo. Aquí debemos conocer cuál es la capacidad de producción total en unidades del bien o equipo, la que usaremos como denominador en la fórmula, y luego multiplicaremos por las unidades producidas en el ejercicio. Entonces la fórmula nos quedaría expuesta de la siguiente manera: valor de origen menos valor de recupero sobre unidades total de producción por las unidades producidas durante el ejercicio. Muy bien, ¿qué pasa cuando el bien llega al finalizar su vida útil y ya no lo tenemos en consideración más? Cuando ha culminado la vida útil del bien, la contabilidad tomará nota de este hecho al demostrar que el mismo se encuentra totalmente amortizado. Si tomamos, por ejemplo, el caso de una empresa que posee en su patrimonio un rodado valuado en 50.000 pesos con una vida útil de 5 años, al que se le aplica el sistema lineal y año de alta completo,
Al quinto año de permanencia en dicha empresa, antes de amortizar, tendríamos un rodado por 50.000, amortizaciones acumuladas por 40.000, practicamos la amortización del último periodo de 10.000 y al cierre realizaríamos el asiento para dar de baja el rodado por 50.000 contra las amortizaciones acumuladas, que son 50.000. Bueno, venta y reemplazo de un bien. Cuando se vende o se da de baja por reemplazo de un bien de uso, para saber si se ha ganado o perdido en la operación, debemos comparar el precio de venta con el valor residual hasta al momento de la venta. Tenemos en cuenta los siguientes datos. Supongamos, valor de origen del rodado 240.000, valor residual 150.000, amortización acumulada 90.000. Vamos a suponer una hipótesis A, que lo vendemos a 165.000, y una hipótesis B, que lo vendemos a 130.000. Si aplicamos la hipótesis A, decimos, caja, entran 165.000 pesos, damos de baja el rodado por 240.000, no olvidemos que todo activo hay que darlo de baja por su valor de origen o costo o último valor de revalúo. Al dar de baja la cuenta madre rodados, damos de baja la cuenta reguladora, la amortización, en este caso la debitamos por 90.000, y la diferencia entre los 165 y el valor residual de 150.000 es una utilidad por venta de rodados. En el caso de la hipótesis B, tenemos que vendimos a 130.000 el rodado, entran por caja 130.000, damos de baja por 240.000 el rodado, su valor de origen, damos de baja las amortizaciones acumuladas, y la diferencia entre 130.000 y 150.000 es una pérdida por venta de bienes de uso. Bueno, hasta aquí nos veníamos ocupando del aspecto económico de las amortizaciones. Por eso decía yo que el término depreciación es más exacto, porque al depreciar estamos haciendo que pierda valor. Pero ahora vamos a pasar a analizar el concepto financiero de las amortizaciones, para lo cual diremos que este último término de amortizaciones se ajusta a la perfección. Cuando analizamos el asiento contable, registraciones de las depreciaciones que sufre un bien por los distintos motivos que ya hemos analizado, tiene una característica que lo diferencia de los demás asientos, que registran pérdidas. Esta característica es que cuando registramos la amortización de un bien de uso en dicho asiento, no hay ninguna erogación de dinero, lo cual lo convierte en un costo no. Si nosotros analizamos lo anteriormente dicho con ejemplos, podríamos decir, por ejemplo, si se abonan impuestos por 5.000 pesos que tengo corrido, el asiento que generaría sería resultado negativo, impuestos 5.000 a Banco Río por 5.000. Se abonan sueldos en efectivo por valor de 25.000, diríamos sueldos 25.000 a caja 25.000. Como hemos visto en los dos ejemplos anteriores, la cancelación de una pérdida implicó una salida de dinero. Ahora bien, si registramos al cierre del ejercicio el cálculo de la pérdida de valor que sufrieron los bienes de uso, el asiento que se generaría, como ya lo analizamos, sería el siguiente: amortización de bienes de uso a amortización acumulada de bienes de uso. Por lo cual, en este asiento hay una pérdida que no implica una salida de dinero. Pues bien, supongamos que dos socios, XX e XY, compran 4 vehículos para utilizarlos como remises y al cabo del primer año presentan el siguiente estado de resultados. Ventas 600.000, menos costos de ventas 300.000, utilidad bruta 300.000, menos gastos de administración 25, menos gastos de comercialización 50, menos gastos financieros 25, utilidad neta 200.000. Si suponemos que todas las operaciones, tanto las ventas de los servicios como los gastos, se han cobrado y pagado en efectivo,
la utilidad neta a repartir estaría toda en efectivo y por lo tanto en la caja habría 200.000 pesos, por lo que a cada uno de los socios podría retirar 100.000 pesos. Ahora bien, si calculamos las amortizaciones, 60.000, y las incluimos en el estado de resultados, el mismo nos quedaría de la siguiente manera. Ventas 600.000 menos costo de ventas 300.000, utilidad de venta 300.000, menos gastos de administración 25.000, gastos de comercialización 25.000, 50.000, perdón, menos gastos financieros 25.000, menos amortización de bienes de uso 160.000, quedándonos una utilidad neta de 140.000. Ahora ya los socios no tienen 200.000 para repartirse, aunque estén en la caja, sino que les quedan 140, 70 y 70 a cada uno. Resumiendo, si analizamos el tema desde el punto de vista económico, el concepto de depreciación sería el más apto, puesto que estaría indicando la pérdida de valor que sufre el bien por los motivos ya expuestos. Mientras que si lo analizamos el tema desde el punto de vista financiero, el concepto de amortización sería el más apto, puesto que si nos basamos en la definición de la Real Academia Española, amortizar es recuperar o compensar los fondos invertidos de alguna empresa.